Estoy convencido, como lo estoy siempre. Pero cuando uno va creciendo en la fe del Hijo, o la fe del Hijo crece en uno, sí, es más exacto decirlo de esa manera. La fe de Cristo en nosotros nos permite crecer en Él. Y cuando uno va creciendo en esa fe, y esa fe crece en uno, y es todo uno, vamos entendiendo algo, que a medida que Cristo es predicado, su vida empieza a hacerse cada vez más real en nosotros. Mira, hay veces que las personas me suelen preguntar, ¿cómo se hace? ¿Cuántos requisitos hay que cumplir? ¿Cuántas leyes tengo que llevar a la práctica? ¿Cuántas cosas tengo que hacer para? Y mi respuesta siempre va a ser la misma. Solo se trata de oír y creer. De oír y creer. El Evangelio es potencia, es poder de Dios y no necesita nada humano. Ya el Evangelio por sí mismo sabe lo que tiene que hacer, porque el Evangelio tiene una orden de Dios y es que Él se dé a conocer en nosotros, que Cristo sea conocido en nosotros. Entonces, a lo único que nos tendríamos que dedicar es a oír y a creer. Pero creer, como decíamos recién, y ese creer ha sido pervertido. Si yo logro pervertir tu creer, lo más probable es que logre que nunca conozcas a Cristo y que te hagas un eximio miembro de una religión. Que seas alguien que siga preceptos, conceptos religiosos, que pertenezca a una congregación, que pertenezca a un sistema organizacional humano, de buenos valores, de buenos principios, de buenas cosas para hacer, pero que nunca va a tener la potencia que fue prevista que tenga ese creer. Y cuando hablamos de creer, no hablamos de creer en que Dios va a hacer algo, sino hablamos de creer, número uno, en lo que ya hizo, y número dos, que eso que Él hizo, ser nombre por sobre todo nombre, sea una realidad en mí. O sea, que lo que se consumó en la cruz sea una realidad en mi vida. A eso no se llega por dejar de hacer cosas o por hacer muchas cosas. A eso se llega oyendo y creyendo. Si oímos a Cristo, si creemos a la palabra, tarde o temprano, en algunos casos más tarde, en otros casos más temprano, su vida va a ir siendo una realidad en nosotros. No necesitamos que la vida de Dios nos haga creer en algo más allá de en Él. ¿Cuántos han tenido un buen papá en la vida o una buena mamá? ¿Sí? Alguien, o un buen hermano, alguien que te haya educado, un buen abuelo. Cuando vos amás a alguien, o un buen esposo, una buena esposa, vamos a incluir. Cuando vos amás a alguien, principalmente en el vínculo entre los padres y los hijos, no lo amás por algo que puede hacer. Al principio, cuando sos niño, sí, te quiero mucho, pa. ¿Cuándo se lo decís? Cuando te di un regalito. Pero cuando vas entendiendo, vas evolucionando en el amor, vos entendés que amás porque amás, no porque el otro pueda hacer algo por vos. Y en ese vínculo de amor después sí hay expresiones, manifestaciones, haces cosas que al otro le agradan, no haces las que no le agradan, simplemente por amor. De eso se trata el vínculo con el Señor. Conocer, creer. Obviamente, si conozco y creo y digo que creo, obviamente voy a hacer todas aquellas cosas que me van a perfeccionar en lo que se llama ser perfeccionado en el creer. Creer mejor para vivir la vida de Dios en nosotros. De eso se trata. No es que yo haga algo para Dios, sino que lo deje hacer a través mío.
Y ahí viene la parte de cómo creer bien, creyendo que soy un envase que Él puso en esta tierra para darse a conocer. Él me envió. Dios hizo así. Vamos a hacerlo gráfico, en argentino básico. Ahí va el envase. Lo sacudió para acá, para la tierra. Apareció en una panza. ¿Cuántos saben que no vinieron de la cigüeña? Bien, estamos con gente que sabe de biología, por lo menos. Ahí mandó. Y apareciste en un útero. Nadie le pidió a la mamá o al papá que lo meta en un útero. O alguien le dijo, hola, pa. Nada. O sea, apareciste en un útero. Y Dios programó que en algún momento vuelvas a encontrarte con Él. Porque Él te envió de Él para que vos lo conozcas a Él. Y en esta tierra lo des a conocer. O sea que tu llegada a este mundo tiene que ver con un aterrizaje. En algunos casos fue forzoso. En otros casos no fue programado. Pero yo quiero decirte que haya sido forzoso, programado, no programado, por accidente, por no accidente, nada fue por una casualidad del destino ni del universo ni que chocaron los planetas, sino que simplemente estás en este mundo porque a Dios le plació que seas un envase para llenarte de Él y siendo un envase lleno de Él, lo des a conocer en la tierra. Así que todo el que cree tiene la potencia del que lo envió. Si yo creo en Él, tengo la potencia de Él en mí. El poder de Dios es todo Cristo. El poder de Dios es que venció a la muerte, el poder de Dios es que venció al pecado, venció todo obstáculo que no nos permitía vincularnos con Él. Dios todo lo hizo simplemente por amor. No hubo nada que yo pueda hacer y no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más o me ame menos. Amados, ya resolvió Dios amarnos. Después que nosotros nos quedemos o no nos quedemos a habitar en ese amor es otro tema, pero Él ya lo resolvió. Él ya resolvió ser nuestro Padre y eso no lo va a cambiar. Lo único que puede cambiar eso es que yo me vaya de la casa. Y esa es una realidad que tendré que ver yo y manejar a medida que voy caminando en el Evangelio y a medida que voy siendo perfeccionado en ese creer que estábamos hablando. Amén. Quiero que podamos desarrollar, dicho esto, una palabra, una expresión a la que hemos titulado Remociones temporales, construcción eterna, parte 2 o episodio 2. ¿Por qué remociones temporales? Porque a medida que el Evangelio propone remover cuestiones internas, que sean rotas estructuras internas. Y cuando hablamos de estructuras internas, no estamos hablando de estructuras de pensamiento. Las que no nos permiten tener un vínculo de intimidad con Él. Las que no nos permiten creer bien. Eso es lo que se va a romper en nosotros. Así que son días en los cuales, cuando digo días, ustedes acuérdense, el día del Señor empezó en la cruz. O sea que estamos hablando de un día que está durando más de 2000 años. ¿Estamos claros en eso? Cuando digo días, son días, son tiempos, son temporadas del Espíritu. Es un tiempo, una temporada en la cual se van a remover muchas cuestiones internas. Temporada de remoción de estructuras, pero no con un fin macabro. Te quiero romper la cabeza para que piense nada más como yo. Dice, no, el Señor lo que quiere es que sean rotos todos los pensamientos que nos privan de conocerlo mejor. Así que si querés decirle a alguno que tenga cerca, viene un tiempo de conocer mejor a Dios. Porque ¿sabes qué? No se trata de haberlo conocido, se trata de seguirlo conociendo. Cuando te presentaron el Evangelio por primera vez estuvo buenísimo. Y después medio como que algunos se intelectualizaron, ¿viste? Como que se pusieron intelectuales de la fe. Que empezaron a cumplir rituales. Ándate, cuando el Evangelio es una realidad en nosotros, salgamos de todo lo que es estructura mental e intelectual y empecemos a disfrutarlo. Así que si es la primera, segunda, tercera vez, cuarta que se te presenta el Evangelio, yo quiero decirte que Dios lo que más está interesado en que disfrutes de la vida que Él te propone disfrutar, que es superior a cualquier vida. Y si hace mucho que estás, también te digo lo mismo. Porque como que llega un momento que pasan los años y uno va perdiendo el disfrute. Y claro,
Me dieron una Biblia, ahora soy un estudiante de la Biblia. Soy un estudiante de las Escrituras. Y tengo 75 institutos bíblicos. Y detrás de esa caparazón hay un creer y un conocer más al que debería ser el objeto de nuestro amor, que es el Señor. El Señor dice, ustedes no me amaron y ustedes no me van a poder amar nunca. Por eso les di a mi hijo. Y por eso, como no me vas a amar nunca, pero quiero que me ame, te voy a amar primero. Y como te voy a amar primero, te voy a meter a mi hijo, que es el único que me puede amar genuinamente, para que él te enseñe a amarme. Entonces, ¿cómo aprendo? Conociéndolo más a él. Pero conocer no es leer una Biblia, conocer es un conocimiento que tiene que ver con intimidad. De eso se trata conocer a Dios, de intimar. Y yo no sé si Dios, ¿dónde está? ¿Cómo está? Habla con Dios. Hay respuestas de Dios que son casi automáticas a preguntas exactas. ¿Cuál es una pregunta exacta? Señor, ¿cómo puedo conocerte mejor? ¿Cómo puedo disfrutar más de tu amor? ¿Cómo puedo disfrutar más del Evangelio? ¿Cómo puedo disfrutarte con mayor claridad? Quiero disfrutarte. Quiero disfrutarte. Por eso una de las cosas que se nos tiene una estructura que se nos tiene que romper, lo dije hace un rato, lo dije la semana pasada y lo voy a decir hasta que venga el Señor. Una estructura que se nos tiene, o que me lleven, ¿no? Una estructura que se nos tiene que romper es de las cosas que tenemos que hacer. Esa es una estructura que se nos tiene que romper. Por supuesto que si amo, voy a querer hacer. Pero primero, tengo que conocer. La segunda estructura, yo ya lo conocí al Señor. No, esa estructura se tiene que romper. Por eso me lo vas a escuchar decir esto muchas veces. Porque tiene que haber un conocimiento constante. Días pasados le decía a un matrimonio que no hace mucho tiempo han sido papás, papá y mamá. De todo tiempo tenés que decir las dos cosas. Son papá y mamá. Y yo les decía, ustedes primero se conocieron de novios, después se conocieron casados. Y desde ahora se van a empezar a conocer como padres. Pero cada vez, y si llegan a tener otro hijo el día de mañana, se van a conocer como padres de otro hijo. Y a medida que cada hijo crezca, no es lo mismo ser padre de un hijo de 1 año que un hijo de 2, que un hijo de 3 y un hijo de 15 o uno de 20. Y vas conociendo las etapas del hijo o de la hija, pero también vas conociendo el matrimonio en las nuevas etapas. ¿Y dónde te vas conociendo? Y en la intimidad. Mientras vamos siendo íntimos. Mientras compartimos el mate, compartimos el tiempo que tenemos disponible. Ahí te vas conociendo. Ese es el tiempo de intimidad. Entonces, hay estructuras que se tienen que remover. Hay estructuras acerca de la iglesia que se tienen que remover, que tienen que ser quebrantadas. Y si has tenido una mala experiencia con la iglesia, bueno, amado, llega un momento de tener una buena experiencia. Ya tiene que haber un día que yo diga, se venció la mala experiencia. Porque vamos a ponerle alguna fecha de vencimiento. ¿Hasta cuándo vamos a decir que la mala experiencia fue la causante de que yo deje de ir a la iglesia? No, vamos, ya está, ya pasó. Decile a algunos, si tuviste una mala experiencia, llegó la fecha de vencimiento. Decíselo de esta manera tan dulce. Porque si no le vas a facturar siempre lo mismo a Dios y a todos los que se te presenten adelante a predicarte el Evangelio. Tiene que haber un momento que yo rompa las malas experiencias. Así que son días de remoción de estructuras. ¿Pero para qué? Para establecer el cimiento sólido de una construcción eterna, que es la construcción de Cristo en nosotros. Se tiene que establecer sólidamente. Y cuando digo sólido es porque el Señor ya es sólido por sí mismo, pero tiene que solidificarse en nosotros, en nuestras estructuras de pensamiento, que cuando se rompan van a dejar un espacio. Entonces en ese espacio tiene que entrar una sustancia llamada Cristo, porque si no entra Cristo en el espacio de la estructura que se rompió, yo muy probablemente quede preso de otra estructura el día de mañana. Por eso ha pasado tanto esto de que se rompen estructuras. Lo primero que le pasa a una persona a la que se le predica el Evangelio y lo cree, es que a esa persona se le rompen estructuras. Es libre, experimenta determinada libertad.
El problema es que si después que se rompió lo que se tenía que romper, no está ese cimiento o esa estructura llena de la sustancia correcta, es muy probable que se llene de una sustancia llamada religión. Entonces esa persona queda endeble y cuando vienen las tormentas, vienen las circunstancias difíciles, empieza a orar para que Dios lo saque. Empieza a orar para que, o a decirle a Dios que haga cosas, y a veces esas cosas no pasan. A veces la persona se sostiene en otras personas, se sostiene en hermanos, se sostiene en compañeros de las congregaciones y también a veces sufren determinadas cuestiones, le fallan, tienen algún problema. El problema es que no vaya a ser cosa que cuando nos predicaron el Evangelio y fuimos libres, cambiamos una estructura por otra estructura. Entonces entro a la congregación, ¡ay, son todos buenos, todos me sonríen, todos me saludan, qué lindo ámbito! Hasta que uno no tiene el parámetro de la estructura que vos te haces de cómo tiene que ser una congregación. Y entonces ahí que nos empieza a pasar, una estructura se empieza a meter de nuevo. ¿Dónde? Donde tendría que haber Cristo. Cuando Cristo toma el lugar, cuando el Señor se da a conocer en nosotros y su sustancia empieza a gobernar cada parte de los lugares donde antes había estructuras, donde antes había esclavitud, amados, te pueden hacer lo que te hagan. Podés salir de acá y pegarte yo un microfonazo en la espalda sacudiéndotelo desde acá, que vos no vas a renegar del Señor, no vas a renegar de la iglesia. ¿Sabés? De última lo que vas a hacer, vas a buscar un lugar sano, saludable, para poder vivir la vida del Evangelio. ¿Qué es lo que debe ser removido de nuestro interior? Lo que nos va a romper al pasar a la próxima temporada del Señor. Tiene que ser removido. Y ahora dentro de un rato, si llegamos, lo vamos a hablar. Porque a veces creemos que lo que tiene que ser removido es lo malo. Pero lo bueno también. ¿Viste los viejos cantantes, los viejos artistas, las viejas bandas que tenían los discos de vinilo? Creo que se está reeditando el vinilo ahora, pero tenían los discos de pasta, había de pasta, de vinilo. No se hagan los pibes, los que están más al fondo. Acá también, no se me hagan los pibes. No, yo no escucho ningún con vinilo, yo soy de la época del CD en todo caso. No. Vinilo, después el cassette. Bueno, en esa época, ¿qué había? Grandes éxitos de... ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces vos comprabas un disco y decía grandes éxitos de... Y ahí te ponía de Sandro, de no sé, de Los Chalchaleros, qué sé yo. Y vos comprabas porque decía grandes éxitos. Bueno, los grandes éxitos no están mal, qué bueno que los tuve, pero tienen que ser pasados por el filtro, si esos grandes éxitos hoy sirven. Entonces cuando el Señor se presenta a una persona, le dice, me encantan tus éxitos, pero para la temporada que viene no me sirven, necesito que vivas en los míos. Y está muy bien, porque los tuyos y los míos muy probablemente terminen rompiéndonos a nosotros mismos, porque generan estructuras. ¿Me paro dónde? En mis grandes éxitos de vida, en lugar de pararme en la gracia de Dios. Y entonces declaramos, la gracia me sostiene, pero vivo sostenido en la seguridad de los éxitos que logré en la vida, aunque sean poquitos, pero me sostengo ahí. Entonces le damos un doble mensaje a nuestro cuerpo, a todo nuestro ser. La gracia te sostiene, pero estás agarrado con uñas y dientes a los éxitos que te sostienen. Entonces todo nuestro ser no sabe para dónde salir. Al final, ¿quién es Dios o los éxitos de tu vida? Y ahí es donde literalmente la cabeza se rompe. Estalla el cerebro. Aunque te congregues durante años en una iglesia evangélica. Antes de romper a una persona, Dios le va a hablar, le va a hablar, le va a hablar para que rompa estructuras. La potencia de Cristo, Él dijo claramente, yo no sé por qué a veces hay escrituras que las pasamos como que fue dicha para los que estaban ahí. Él dijo claramente, vino nuevo en odres nuevos. Pero siguió diciendo, porque si le ponemos vino nuevo a los odres viejos, ¿qué va a pasar? Se rompe, porque el cuero no va a aguantar el vino nuevo. Entonces cuando Dios
está diciendo, hay una nueva temporada, es porque estuvo bueno el odre, pero no sirve para lo que voy a manifestar de mi Hijo en vos en esta temporada. Entonces, en lugar de romperte y dejarte a un costado, yo te tengo que pasar de largo hasta que definas romper estructuras. Pero ¿cómo? Si Dios no hace acepción de personas. Obvio, sí, en lo que respecta a salvación, no hace acepción. Él salvó a toda la humanidad ya, lo que pasa es que algunos no se enteraron todavía. Y hay que irles a avisar. Él amó a toda la humanidad. O sea, eso no se discute tampoco, en eso no hay acepción. Dios no hace excepciones en ese sentido. Pero en lo que respecta a su manifestación en la tierra, a su propósito eterno, tiene que haber un momento que Dios pase de largo, porque si no esa persona va a terminar destrozada. Portar al Hijo de Dios no es cosa simple. Pero cuando el Hijo nos aclara el panorama, cuando el Hijo nos empieza a hablar y nos empieza a manifestar lo que está por hacer, lo que hay que trabajar, a lo que Él apunta que sea removido de nosotros, y nosotros oímos, y nosotros creemos, y gestionamos lo que estamos creyendo, amados, estamos dentro de esa potencia que se va a manifestar de Dios en el tiempo que nos toque vivir. Hay un texto, una expresión que vamos a trabajar durante todo este tiempo. Decirle a alguno que tengas cerca. Él hace la obra, pero nosotros le entregamos el terreno. O sea, Dios va a hacer la obra en nosotros. Es el Espíritu manifestándose. Pero vos y yo le tenemos que entregar el terreno. Si vos y yo le decimos no, es no. Oh Señor, sacame esta debilidad. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Me vas a dejar trabajar? Bueno, no tanto. Dios dice, el terreno es mío o no trabajo. Te hace huelga el Espíritu. Espíritu Santo dice, acá hago un piquete. Yo de acá no me muevo hasta que no me entreguen el terreno. O sea que cada uno debe definir. Hebreos 2.8 dice de la versión NBI, todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. O sea, vos podés decir, pero hoy no está pasando nada. Señor gobierna, Señor, me dijeron que Cristo gobierna mi corazón, me dijeron que Cristo gobierna mi vida, pero no veo que esté pasando. Bueno, porque hay un proceso. Ya está consumado, pero se seguirá consumando. Ya está lograda la victoria, pero se seguirá logrando. Si alguien te promete otro evangelio es mentira. Porque el evangelio es proceso. Es proceso que rompe estructuras, el Señor gana lugar, Él vive cada día con más claridad en nosotros y nosotros disfrutamos de su victoria todos los días. ¿Qué es disfrutar de la victoria del Señor? Que ninguna otra cosa me pueda gobernar porque yo ya soy victorioso. Yo ya me sé victorioso, entonces no hay victoria terrenal que a mí me pueda dar mayor satisfacción que la victoria eterna que Él ya me entregó. Todo lo que esté sujeto a Él va a estar siempre en constante expansión. Todo lo que esté sujeto a Cristo estará constantemente en expansión. ¿Expansión de qué? Expansión de Él. O sea, el Señor nos hace ilimitados. Él permite que seamos seres ilimitados. Ilimitados en el pensamiento, ilimitados en la sabiduría, ilimitados ante todas las adversidades. ¿Cuántos saben que las adversidades limitan a las personas? Las ponen en una posición de estar expectantes a lo que tenga determinado hacer la circunstancia. Pero Él te hace ilimitado, me hace ilimitado. En realidad nos hizo y nosotros vamos viendo esa vida ilimitada. Pero amados, esa vida ilimitada se irá manifestando a medida que la vamos conociendo. Y esa vida ilimitada rompe todo lo limitado. Así que una circunstancia no te puede limitar cuando Él está viviendo con todo su poder y potencia en nosotros. Y le entregamos la posibilidad de vivir
como a Él le plazca nuestra vida. O sea, en pocas palabras, cuando ya no tengo vida y es la vida de Él la que gobierna. Ahora, la expansión de Cristo es tan fructífera como incómoda. Porque a nadie que le remuevan algo le gusta que se lo... tenemos tendencia conservadora. Nuestra vida es bastante conservadora. Entonces, cuando viene alguien y te mueve una patita de lo que estás acostumbrado a vivir, por más que te diga es por tu bien, es muy probable que vos no quieras que te muevan esa patita. Ahora, cuando empezamos a madurar en el Señor, ya nos pueden venir a remover cualquier cosa que nosotros sabemos que, como leíamos hace un rato, hay gozo en esa aflicción, porque sabemos el beneficio final de que me remuevan una estructura. Pero claro, todo empieza entendiendo que tiene que haber un proceso de madurez. ¿Por qué tiene que haber un proceso de madurez? Porque si no hay un proceso de madurez nos va a pasar como a los niños. Vos le das un juguete a un niño y ese niño tiene ese juguete en la mano 4 años, 3 años, 5 años. Y venís vos y le decís, te cambio el juguete por $10.000. ¿A que no sabés cuál va a ser la respuesta del niño? Porque él no tiene noción de la riqueza que vos le estás ofreciendo. Eso mismo nos pasa cuando recién caminamos en la vida del Señor. Cuando recién vamos conociendo al Señor. Cuando nos quedamos en la etapa de niño, viene el Señor y te dice, dame esa estructura porque lo que tengo es superior. Lo que voy a manifestar es superior. Y nosotros, no, me gusta mi muñequito. Cuando los niños tienen la posibilidad de tener una riqueza superior a la que tienen, es muy difícil que le puedan dar el mismo valor que un adulto le va a dar a esa riqueza. Por eso es bueno madurar en el Señor. Y para madurar en el Señor es permitir que Él nos diga, esta estructura de pensamiento ya no va para lo que tengo entendido. Yo, dice el Señor, que vos tenés que entender. La expansión de Cristo. ¿Quieren seguir hablando de expansión? ¿Quieren la vida de Cristo aumentando en ustedes? Bueno, quiero decirte que la expansión de Cristo es incómoda. Es incómoda. No te vas a sentar en un sillón, te vas a sentar en una banquetita. La expansión de Cristo nos va a sacar de lugares en los que nos hemos acomodado. Quiero decirte que cuando el Señor se expande, lo primero que va a tocar son las estructuras que se llaman, no importa si no lo conocen, lo voy a explicar o no saben el término, nos sacan del status quo, del estatus, de la manera de vivir que tenemos conservadoramente y que hemos logrado durante años. Si hay algo que durante mucho tiempo vos decidiste vivir y te fue bien, quiero decirte que el Señor quizás tenga que decirte, eso está bien, pero para que te vaya mejor hay que salir de vivir bien. Hay que salir del lugar donde estés acomodado. La expansión de Cristo nos va a sacar de lugares en los que nos hemos acomodado, porque nos va a impulsar a entrar en ámbitos espirituales que hasta el día de hoy no conocimos. Ámbitos espirituales, atmósfera del Espíritu que hasta el día de hoy no conocimos. Eso será de aumento en aumento, así tiene que ser. Él dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Cosas mayores que las que yo hice ustedes van a hacer. ¿Cómo crees que se va a lograr eso? Si no nos metemos en un ámbito en el cual para nosotros sea desconocido. Creamos que por más desconocido que sea, es mejor que el ámbito que yo considero conocido, en el que estoy acomodado. ¿Cómo vamos a entrar a esos ámbitos si no creemos y le permitimos a Él que nos haga habitar en ellos? Decirle a alguno, cosas mayores que las que hizo Jesús vas a hacer en la tierra.
Pero decile así, pero no la vas a hacer vos solo. Porque esto es como iglesia. Dios nos va a despertar, o nos está despertando. Despertate a entender dos cosas que producen o que son las previas a la expansión. La primera cosa que Dios nos va a hacer entender es la palabra remoción. Por eso, remociones temporales. ¿Qué son las remociones temporales? Todas las cuestiones temporales, las cuestiones de este tiempo, las cuestiones de la vida cotidiana nuestra. Todas las cuestiones del corazón que sean lo urgente para nosotros, pero que quizás no son tan importantes para Dios. Todo eso va a ser removido. O por lo menos va a haber propuesta del Evangelio para removerlo. Recuerden, Dios no vulnera voluntades, Dios promueve, Dios propone. El famoso dicho, el hombre dispone, Dios propone, no, el hombre propone y Dios dispone, ¿sí? Bueno, no, es Dios propone y el hombre dispone. ¿Pero cómo? Sí, porque Dios no te va a vulnerar. Hoy rompemos una estructura milenaria, miren, me animo a decir milenaria. El hombre propone y Dios dispone. No. Dios propone y el hombre dispone. Ay, pero a mí toda la vida me lo enseñaron distinto. Bueno, es hora que lo aprenda diferente ahora. Ya. La primera es remoción y la segunda es construcción. No existe construir sin remover. No hay manera. Todo lo que se vaya a construir, antes tiene que haber una remoción del terreno que se va a utilizar. ¿Cuántos suelen asociar que Dios va a remover o va a proponer remover las cosas malas de nosotros? ¿Cuántos suelen asociar remoción con cosas malas? Amados, no siempre se remueve lo malo. Como decíamos hace un rato, también tiene que ser removido lo bueno que sirvió. ¿Pero qué? ¿Todas las cosas? ¿Tengo que cambiar de trabajo? No estamos hablando de cuestiones temporales, estamos hablando de estructuras de pensamiento. Hay estructuras de pensamiento, hay conceptos de vida aprendidos que son muy buenos y están fantásticos, pero no entran en esta temporada. No entran en la cabeza de Dios. Un concepto: Dios cumplirá tus sueños. ¿Querés cumplir tus sueños? Esforzate, trabajá, hacé todo lo que tengas que hacer, pero no metamos a Dios ahí. Dios no está para cumplir sueños humanos. Hacé todo lo que te venga a la mano a hacer, pero no metas a Dios en un sueño. Dios cumplirá los deseos de mi corazón. No, amado, Dios cumple los deseos de su corazón. Y nosotros somos instrumentos para que los deseos del corazón de Dios se den a conocer. Si yo no estoy dispuesto a renunciar a mis deseos, a mis placeres, por la plenitud de vida que me ofrece el Señor, va a ser muy difícil que yo pueda experimentar el poder del Evangelio. Acordate, el Evangelio no es algo que conocí, es algo que sigo conociendo. Pero no siempre se remueve lo malo, lo bueno debe ser removido. Y tengo base bíblica. Para el que me dice, ¿cómo? ¿Dónde está la Biblia? Acá está en la Biblia. ¿Cómo que Dios me va a remover lo bueno? Si es bueno, si yo hago todas cosas buenas, si yo hago cosas bien, si yo soy alguien que sirve, que hace, que deja de hacer y que no peca y que no hace. Quiero decirte que si sos alguien que está haciendo las cosas bien, Dios te va a remover las estructuras para que las hagas mejor. Y si las estás haciendo mal a conciencia y con advertencias de parte de Dios, ¿sabés lo que va a hacer el Señor? Te va a cortar de la plantita, te va a dejar a un costado, y cuando no te pase más la vida de Él y diga, por favor, alguien que me ayude, ahí Él te va a volver a injertar. Porque Dios no descarta para mandar al infierno, Dios descarta para que las personas se arrepientan y vuelvan a la atmósfera de su vida. Juan, capítulo 15,
versos 1 y 2, o versículos o textos de la versión NBI. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué dice ahí? ¿La qué? Pero si lleva fruto. Toda rama que da fruto, ¿qué le hace? ¿Para qué? Claro. Ay, pero si yo estaba bien, ¿por qué me pasa todo esto? Porque estabas bien. Pero si el Señor me dijo que yo iba a ser, no sé, profeta a las naciones. Bueno, ¿querés ser eso? Hay que podar, hay que podar, hay que podar, hay que podar. Pero si yo estoy ofrendando, estoy sirviendo, eso tiene que ser perfeccionado. Soy un buen padre, soy una buena madre, los educo en el Señor, los traigo a la congregación, como si eso fuera que los va a salvar a los pibes, pero bueno, eso lo charlamos otro día, no es para hoy. Están en la música los chicos, qué importante, están en la música los chicos. Cada uno que está en la música, no están acá, pero terminan, ¿sabe dónde? No, si ese está en la puerta, ese es el portero de la iglesia. ¿Vos te crees que va a ir al cielo y te va a decir, yo era el portero de la iglesia? Mucho gusto, yo soy Jesucristo, a ver si puede entrar. No puede entrar. Amados, a lo que lleva fruto, se lo va a podar para que lleve más fruto. O sea, se le van a romper estructuras. Porque no hay manera de que haya expansión si no se rompen estructuras. Dar fruto, ¿qué es dar fruto? Porque si alguno se piensa que Dios lo va a transformar en un plátano y va a ser... sale una banana del ojo. No va a pasar eso. Eso no es dar fruto. Una manzana en el tobillo, tampoco. Dar fruto es ser transformados en personas libres e ilimitadas. Y cada día más libres y cada día más ilimitados. De eso se trata, dar fruto. Doy fruto de la libertad que estoy viviendo, que estoy experimentando. Doy fruto de la vida que me está pasando. Soy transformado a la vida de Dios. Y esa vida es una vida tremendamente fructífera. Es una vida libre. Amados, si estamos atados a lo que estemos atados, si hay estructuras de pensamiento que nos están encerrando en algo, quiero decirles la verdad. No estás conociendo la vida de Dios. Has conocido una religión. Porque es imposible que alguien que conozca al Señor no experimente cada día más aires de libertad en su corazón. O por lo menos tenga ganas de experimentarlos. Decí conmigo, libres e ilimitados. Amados, las estructuras que deben ser removidas es lo que impiden que pueda ser cada día más libre y cada día más ilimitado. Amados, el fin es que todo lo interno, todo nuestro sistema interno de vida, todo nuestro sistema de pensamiento sea reunido en un solo lugar. Es un ámbito de plenitud llamado Cristo. Ese es el fin de la poda para dar fruto. Vivir en un ecosistema llamado Cristo. Ahora, el trabajo ya fue consumado en la cruz. Eso ya fue realizado. Verlo en nuestras vidas tiene que ver con la decisión de que paulatinamente, día a día, yo me alimente de Cristo. O sea, me alimente de la palabra de Dios. Y no de una Biblia, de la palabra de Dios. La Biblia la complementa. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, esto lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a volver a decir hoy, uno de los grandes problemas que hemos tenido para experimentar el poder de Dios es creer que la palabra de Dios se circunscribía a 66 libros. Llamar a esto palabra de Dios. Esto se llama Biblia. Decí conmigo Biblia, no palabra de Dios. 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 ¿Querés saber qué es la palabra de Dios? Yo te voy a decir qué es la palabra de Dios, que está en la Biblia. Juan capítulo 1,
En el principio ya existía la palabra. ¿Cuándo existía la palabra? ¿Había imprenta? Habían nacido Reina y Valera, Casidoro de Reina y Cipriano, que tenemos por allá al fondo. Habían nacido. Y entonces, ¿cómo puede ser que esta es la palabra de Dios, pero estaba en el principio? En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es ¿qué? O sea que esto es Jesús. A los hermanos de estructura, o sea que esto es Jesús. ¿Cómo que no? Si ahí dice, y esto es la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cómo hacés para leer a Cristo? Comiendo Cristo. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. ¿Y entonces para qué tenemos la Biblia? Y simple, para que la Biblia no permita que distorsiones la palabra de Dios, que es Cristo. Amado, yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia, que vos decís, o alguno, no, acá no, que alguno dice que es la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra, ¿con quién estaba? ¿Y qué era? O sea que esto es Dios. ¿Cómo que no? Si ahí dice eso. Esto estaba en el cielo. ¿Cómo que no? Es la palabra que estaba con Dios. Y esto es Dios. El día que saquemos a Dios de la Biblia y lo pongamos en el corazón, que es donde corresponde, ese día vamos a vivir la mayor manifestación de Cristo en la historia de la humanidad. Porque te voy a decir algo. Es facilísimo hablar de la palabra de Dios. El problema es cuando viene Dios y te dice, yo no quiero que seas un eximio lector de las Biblias, yo quiero que vos me des todo tu corazón. Porque hablar de la Biblia habla cualquiera, hasta los ateos pueden hablar de la Biblia, e interpretarla la interpreta cualquiera, pero no cualquiera decide que el Señor es el Señor. No cualquiera decide que el corazón sea de Dios y no de sí mismo. Porque yo puedo predicar toda la Biblia, pero mi corazón seguir siendo mío. Seguí, por favor, Luquitas. El 2. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Saben qué es el principio? Pregénesis. Eso es el principio. El principio no está escrito en la Biblia. El principio es antes de Génesis. Él estaba en el principio con Dios. Sigamos. Por medio de Él, o sea, por medio de la Biblia, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. ¿De quién estábamos hablando? ¿De la qué? Sigamos. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Lumbrera a mis pies es tu palabra. Yo no veo el foco acá. Lumbrera delante de mí es tu palabra. Si nosotros apagamos la luz en este momento, ¿esto brilla? ¿Cómo que no? Si ahí dice, si acá dice que lumbrera a mis pies es tu palabra. Amado, si vos apagás la luz y vas a caminar por algún terreno que no tiene ningún tipo de iluminación, más vale comprarte una linterna y no una Biblia. Rompamos estructuras. Recuperemos a Cristo. Recuperemos a Cristo. Saquémoslo de la Biblia. Saquémoslo de la Biblia y pongámoslo en el corazón. Saquémoslo de donde Él no está interesado en estar, que es afuera nuestro. ¿Por qué las personas creen que para vivir una vida en Cristo tienen que cumplir leyes? Porque lo tienen afuera. Pero cuando lo tenés adentro y lo comprendés y lo entendés y lo vivís, vos te das cuenta que Él se manifiesta, aunque vos estés sentado en esa banca escuchando su palabra. Yo quiero decir que en algún momento la palabra, que es Cristo, va a golpear de tal manera tu corazón
que te dará entendimiento de la verdad. Cuando comemos Cristo y no Biblia, ¿qué decía él? El que come mí, ¿el que come mi qué? ¿Mí? ¿Y bebe mí? O sea, el que come, palabra. El que bebe, mi sustancia. El que come, mi cuerpo. Yo no vi a nadie que se ha transformado masticando hojas. Que come mi cuerpo. Que come mi cuerpo, el que lo come a Cristo. ¿Qué es comer a Cristo? Oír y creer. Eso es comer. Oír y creer. Y luego que oí y creí, me voy a comprobar. Y eso no está mal. Pero el Señor no sale de acá. El Señor sale de acá. El que cree en mí, como dice la Escritura, y esa Escritura es con mayúscula, o sea, como digo yo, dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua de vida. No dice letras. Interior. No dice de afuera para adentro, te va a pegar un chapuzón de letras. No, dice ríos de agua de vida. Pregunto así como para terminar en unos 6, 7 horas. Como para ir ya empezando a terminar, así no digo como para terminar, como para ir empezando a terminar. ¿Se están rompiendo alguna estructura? Alguna, aunque sea así una seña en ancho de basto. No me haga el 2 de oro porque queda feo. Los que no saben jugar al truco, después le explicaré al que sabe jugar. ¿Se está rompiendo alguna estructura? Bien. 5 palabras que van a ser claves en nuestra vida en lo que respecta a remoción y construcción para que se produzca expansión. 5 palabras claves, las vamos a trabajar a lo largo del año, así que seguramente la descripción sea muy corta hoy. La primera palabra es orden. Orden. ¿Qué hace el orden de Dios? Una cosa es el acomodamiento de los hombres. Cuando los hombres siguen reglamentos, siguen leyes, siguen reglas, lo que se produce es un acomodamiento. A veces le decimos que estamos ordenando nuestra vida cuando en realidad estamos acomodando. Vos podés acomodar el desorden, pero eso no significa que lo estás ordenando. Entonces, cuando el Señor va a ordenar, lo que ordena es el caos. ¿Y qué caos? Interno. Luego se ordenará. A medida que el caos interno es ordenado, la manifestación del orden hará que todo lo externo se ordene. Pero lo primero que ordena es el caos interno. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Tu tierra, mi tierra, el alma, cuando el Señor se nos presentó por primera vez, estaba desordenada y vacía. Por eso, tanto conflicto interno hemos tenido. Él lo primero que dijo es, sea la luz, vamos a poner orden. ¿Cuántos saben que el orden es cuando prendes la luz? Viene luz, viene orden. Lo segundo, la segunda palabra que vamos a ir trabajando es diseño. Dios tiene un diseño, tiene un plano, tiene un plan, pero no individual. Es un diseño llamado iglesia, es un diseño corporativo, es un diseño orgánico, no es un diseño piramidal ni estructural, no es un diseño humano, es un diseño divino. Es la iglesia celestial que se va dando a conocer en nosotros para que nosotros la demos a conocer en la tierra. Lo más cercano que tienen las personas que no conocen al Señor del Señor es la iglesia del Señor. Así que la vamos a ir conociendo, un diseño. Y dentro de ese diseño están los que yo llamo subdiseños, aunque son diseños, pero son diseños a los que en verdad son subdiseños, porque está el diseño del individuo, el diseño de expresión que es el matrimonio y el diseño de expresión de Dios que es la familia. Todo dentro del diseño que es la iglesia. Por eso le digo subdiseños. Lo tercero, cuando hay orden, cuando hay manifestación de diseño,
¿Sabe lo que empieza a pasar en nuestro corazón? Nuestro corazón empieza a tener vigencia. Es un corazón vigente. No vigente, sino vigente, con B corta. Vigente, amados, un corazón que tiene vigor, que tiene vitalidad, que tiene vida manifiesta. Es un corazón que no se aburre de la vida. Es un corazón que nada de lo que es este mundo lo llena, porque no es que empieza a buscar a ver qué me puede dar placer. No, ya tiene toda la plenitud adentro, entonces no entra más nada, porque es la plenitud de Dios el que habita ese corazón. Entonces esa persona está vigente, está vigorosa. No anda un día cabizbajo, otro día allá arriba. Un día que se congrega con los ángeles y otro día a la congregación del diablo quiere ir. Un día es la segunda reencarnación de Cristo y otro día es el hermano gemelo de Adán. Amado, cuando el corazón está vigente, podés tener situaciones, poder tener conflictos, poder tener problemas, pero siempre en tu vida hay un vigor, hay tribulación, hay angustia, pero vos sabés que todo eso se lo va a comer el poder de la cruz. Lo cuarto, juventud. Te vas a sentir joven, pleno. Yo siempre recuerdo las palabras de un loco que está ahí en la escritura, que se llamaba Caleb. El tipo dice que tenía 80 años y quería seguir peleando. Yo quiero seguir conquistando tierra. No, pero dejale el laburo a los más pibes, a los más jóvenes. No. Yo me siento más joven y vigoroso que cualquiera. Quiero ese monte, decía. Y lo iba a conquistar el tipo. Pero no porque él era un loco, sino porque él había visto a Cristo. Él creyó y gestionó lo que creyó. Lo quinto, cuando hay remoción, es clave que habrá salud. Habrá salud física, salud emocional y salud financiera. Salud en todos los órdenes. Por eso qué buena oportunidad que tenés y que tengo de estar expuestos a la palabra para eliminar cualquier obstáculo que esté deteniendo la expansión de Cristo en nosotros, que podamos remover. Porque si removemos, vamos a vivir vidas, ¿se animan a repetir conmigo? Sólidas, firmes, estables y exactas. Sólidas, firmes, estables y exactas. Así va a ser tu vida. Sólida, firme, estable. ¿Sabes lo que cuesta conseguir una persona estable en este mundo? Vos sabés lo que cuesta. Personas estables, que no les explote la cabeza en cualquier momento, que no salgan para cualquier lado en cualquier momento. Una de las cosas que más anhela la gente es estabilidad emocional. Gastan fortuna en psicólogos, fortuna en pastillas, fortuna en vicios, fortuna en drogas lícitas y fortuna en drogas ilícitas. ¿Todo para qué? Para tener estabilidad, porque la cabeza se les dispara. La cabeza se dispara. La vida es una tortura. Tienen momentos de gran euforia, pero después momentos de gran depresión. La estabilidad es lo que se le va a la persona. Pero no es así cuando la expansión de Cristo se manifiesta. ¿Vas a tener la llamada a ser inestable? Sí. Todo este sistema va a conspirar para que lo sea. Pero vas a orar y su vida se va a manifestar de tal manera que la estabilidad tuya va a gobernar la inestabilidad de lo que veas adelante tuyo. La remoción es el comienzo de la expansión, amados. Hay expresiones que yo los voy a ayudar. Los que estén tomando nota, tomen nota. Los que no, bueno, Dios tenga misericordia de ustedes.
los que no van a tener la posibilidad de acceder al video a partir de mañana. Hay expresiones que van a colaborar. ¿Qué digo expresiones? ¿Por qué digo expresiones? Porque hay cosas que nosotros vamos a poder declarar en fe. Por la fe del Hijo de Dios hay palabras que vamos a poder declarar y todo nuestro ser va a tener que ser gobernado por esas palabras, porque es palabra de Dios. A la hora de las situaciones complicadas de la vida, yo voy a poder declarar algunas cosas que vamos a hablar ahora. La primera palabra a declarar, una expresión colaboradora, ¿sí? Esto no es que te vas a cambiar la vida. No te voy a mandar a leer un salmo, un proverbio, pero sí que sea una expresión gobernante en mi mente, que sea una expresión gobernante en mi corazón. La primera expresión que va a ser de colaboración para nosotros es: ya pasó. Tan simple. Ya pasó. Pero todo lo que hice, todo lo que me hicieron, todo lo que... Y vos le decías a tu ser: ya pasó. Ya pasó. Te digo en el nombre del Señor, mente. Te digo en el nombre del Señor, corazón, que ya pasó. Ya pasó. Pero si me falló ayer, ya pasó. La segunda expresión colaboradora: no debo sospechar. Cuando me vengan sospechas de algo, de alguien, cállate. No debo sospechar. Salvo que sea discernimiento del Espíritu. Pero cuando es discernimiento del Espíritu no es sospecha, es confirmación, es certeza. Y si yo me tomo el tiempo necesario de esperar esa confirmación y esa certeza, sin estar pendiente de eso, el Señor va a manifestar la verdad por sobre la mentira. Pero no soy yo el que tenga que hacer justicia. ¿Cómo me doy cuenta que tengo discernimiento del Espíritu? Que es el Espíritu el que me está mostrando una situación y no mi don de sospecha o las tinieblas. Por una simple razón: yo no me pongo en una posición de arrogancia y número 2, no quiero que haya justicia personal, que se manifieste la justicia de Dios. Número 3, ante las circunstancias que están ocurriendo, que vayan a ocurrir, yo le digo a mi ser: antes de actuar, decí conmigo, antes de actuar, debo orar. No debo orar, debo orar. Antes de actuar, orar. Pero yo estoy acostumbrado, soy una persona de acción. Tómate 5 minutos y ora. Vino la enfermedad, vino el diagnóstico médico, andate a orar. Que nuestra primera salida no sea la solución del conflicto, sino orar. Que nuestra primera salida, amado, yo no te estoy diciendo nada que... ¡wow! ¡Qué revelación! No, es algo simple. Me detectaron esta enfermedad. Ok, gracias doctor. ¿Me sirve para que Cristo se manifieste en mí? No le va a decir así porque te va a mirar como un loco, pero vos lo pensás. Y te vas de ahí, yo voy a orar. Voy a orar. Viene un hijo con un dolor de muela. Ok, vamos a ir a comprar el analgésico, pero antes de eso, vení, vamos a orar. Se me parte la cabeza. Antes del ibuprofeno, vamos a orar. Te va a ahorrar tanta plata. ¿Viste que dicen que no hay plata? Vos vas a tener plata, porque te la vas a ahorrar yendo a orar. Ahora, después de orar, obviamente, si el médico te recetó un tratamiento, hacelo. Que sea el médico el que te diga que estás sano y no vos. Oración. Orar. Y en la oración yo voy a ir conociendo más al Señor. Intimar. Número 4. Debo preguntar. Que es muy parecido, pero no, al no debo sospechar. O sea, si yo tengo una duda, ¿saben lo que tiene que hacer las personas que tienen dudas? ¿No es más fácil preguntar a chusmear? Es más fácil. Che, vos esto, ¿lo dijiste por esto o lo dijiste por esto? Mira, ni por ninguno ni por el otro. Lo dije porque lo dije por acá. Ah, bueno, listo, chao, nos vemos. Más fácil. ¿Lo habrá dicho por mí? Preguntá.
Número 5, intimidad y comunión. Yo le tengo que decir a todo mi ser, tenés que tener intimidad y tenés que tener comunión. Intimidad con Dios y comunión con los hermanos. Intimidad con Dios y comunión con la iglesia. Intimidad. Si yo no tengo intimidad con Dios y comunión con la iglesia, olvídate, es un fracaso intentar vivir de alguna manera algo del evangelio. Por más que tengas todas las Biblias que vos quieras en tu casa, no vas a poder vivir una coma del evangelio, porque se trata de esto, de tener intimidad y comunión con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, aunque no sea perfecto todavía el de al lado. Decirle al de al lado, sos perfecto, aunque todavía no lo veo manifestado. Y la última, elijo creer. Elijo creer. Ante cualquier duda acerca del hermano de Dios, elijo creer. Voy a elegir creer, Señor. Voy a elegir creer, Señor. Voy a elegir creer. Porque la manera en que el evangelio se va a manifestar es si yo elijo creer. Ahora, amado, si vos venís acá y estás con el celular buscando Google, contestando el mensajito de WhatsApp, ¿qué va a creer? No va a creer nada. Buscando la foto que te sacaste en el cumpleaños de 1422. O sea, no va a creer. No vas a creer. Las personas que crean que esto es por ósmosis, por algo que pasa así, como que vine a la iglesia. Algunos, viste, lo invitan a una congregación y dicen, ya fui. ¿Y qué hacemos con que haya venido? Si no crees. Voy y no pasa nada. Claro, porque el problema no es que vaya, el problema es que creas. Hago todos los cursos y no resuelvo mi vida, porque el tema no es que haga los cursos, sino que creas. Creas. Y para creer, tengo que definir creer. Vos podés creer que esto que estamos hablando hoy es palabra de Dios o no. Yo creí que era palabra de Dios y por eso quizás vivo de alguna manera diferente a la que el que no cree que es palabra de Dios. Después tenés el otro. No, yo no necesito a los hombres. Yo necesito a Dios. Yo y Dios, Dios y yo, Él y yo y Él y yo, nosotros dos. Y qué lindo. Y escribe un libro, Dios y yo. Pero si Dios y yo no está metida la iglesia ahí adentro, amado, tenés una religión hermosa entre vos y tu Dios. Porque Él dice que la iglesia es la plenitud que lo llena todo en todo. O sea, o Dios miente, o vos sos superior al Dios de esta Biblia, por lo menos de esta. O yo. Por eso estamos cambiando las canciones, no sé si se dieron cuenta algunos. Ya no vamos a cantar Cristo mi Señor. No es tu Señor, es el Señor, o nuestro Señor en todo caso, pero no es tu Cristo. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque la cantás llorando esa. ¿Por qué me amaste a mí? No te amó a vos, nos amó a todos. Y vos estás incluido adentro de ese amor, pero no fue para vos y para mí el amor de Dios. El amor de Dios fue global. ¿Vos te crees que Dios cabe en un corazón? Él cabe en su iglesia. Ahí se manifiesta el Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, decía una canción. Menos malo que los que nunca escucharon esa canción. Con mi Dios ejércitos derribaré. Estoy entonando últimamente, ¿vieron? No se vayan, por favor, no tengo amigos. ¡No es mi Dios! Después Jehová es mi bandera. No es tu bandera, no te va a hacer justicia a vos. No le pidas justicia a Dios porque no la va a hacer. Ya la hizo en la cruz. Subite a esa justicia y la vas a ver manifiesta en tu vida. Y el que esté en contra de esa justicia se la verá con la justicia de Dios. Pero no es algo que te competa a vos o a mí. Yo una vez le dije a una persona, cuando todavía era un poquito carnal yo, ahora soy un poquito menos, pero en esa época era un poquito más. Y le dije, porque me estafó, vas a ver, Dios va a hacer justicia entre vos y yo. ¿Sabés lo que pasó? No sabés cómo prosperó y hasta el día de hoy está prosperada esa persona. Fortuna está haciendo. Y yo sigo esperando la justicia que a mí creí que Dios me iba a hacer.
¿Sabés qué entendí? Que el tema era mi corazón. Después pasará lo que tenga que pasar. Capaz que algún día se funde. Pero capaz que algún día o no, o se entrega al Señor. ¿Sabés la justicia que yo espero de ese tipo de personas? Que se entreguen al Señor. Que el Señor las conozca, que el Señor se les aparezca. Esa es la justicia que yo aprendí, ¿no? En ese momento era otra justicia. Y para cerrar, la expansión de Dios es el proceso natural. Un proceso natural es algo que no se puede forzar y que no depende de nada humano. Es el proceso natural de la gracia de Dios operando en su iglesia. Es un proceso natural, es por naturaleza. Se tiene que dar a conocer, se tiene que manifestar. Amados, una planta, por más que ore, ayune, haga fuerza, diga, da fruto, no puede dar fruto fuera de temporada. Es un proceso natural. Todo tiene un proceso natural. Hay gente, el otro día me encontré con una persona, me decía, voy a ayunar. ¿Para qué? Voy a ayunar porque Dios tiene que hacer algo conmigo. A lo sumo lo que va a hacer Dios es hacerte bajar unos kilos con ese ayuno, porque no viene por ahí. Viene por aceptar el proceso natural del Espíritu sin ayuda. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda y de la mía. El Espíritu Santo es una fuerza que solo obedece a Dios, no obedece a los hombres. Y ahí donde me manifiesto, vos vas a disfrutarme y ahí vas a adorar al Padre. El Espíritu Santo no es para ser adorado. El que es adorado es el Padre y el Espíritu nos lleva a adorar al Padre. Amados, no se trata de todo lo que podemos hacer, sino de todo lo que permitimos que Dios haga en nosotros. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a trabajar Dios? Hasta que se pierda el control. ¿Sabés lo que quiere Dios de vos y de mí? Para que sea su vida en nosotros una realidad y no sea un chamullo. ¿Se entiende chamullo en griego? ¿Sí? Habladuría, palabrería. ¿Sabés lo que quiere Dios? Que yo definitivamente pierda el control de mi vida. Perder el control. Pero no perder el control haciendo cualquier cosa. Señor, yo pierdo el control para que sea tu vida en mí. Pierdo el control. Pierdo el control. Hay una persona una vez me dijo, bueno, varias personas me lo han dicho a lo largo de mis 29 años. De creyente. No dejan terminar ustedes. El saber no ocupa lugar. ¿Sabes que sí? Y mucho. El saber en Cristo ocupa demasiado lugar. Porque el Señor no busca que sepamos a Cristo. Busca que perdamos el control de todo lo que nosotros sabemos para que sea Él en nosotros. Y no lo digo yo en primera instancia. Lo dijo uno que fue, sacó la foto y quedó, y se ve que le fue bien. Sacó una foto, hizo el video. Un tal Pablo, alias en su época de carnal, Saulo de Tarso. Y fue, hizo un video, sacó una foto y dijo, da resultado. ¿Y sabés lo que dijo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabés lo que estaba diciendo? Perdí el control. Perdí el control. Porque cuando perdemos el control le damos lugar a que la vida de Dios sea real. Dice el capítulo 7 de Juan, entre los textos 38 y 39 de la versión NBI, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. ¿Cuántos creen en Él? Ahí está el Espíritu. El Espíritu no es para que aquellos que empiezan a hablar en lenguas, no es para aquellos que empiezan. El Espíritu es para el que cree. Es el Espíritu de Dios haciéndose uno con nuestro espíritu.
Es el Espíritu de Dios haciendo que su vida haga de nosotros lo que la vida de Él quiera. Es su Espíritu. El que cree en Él recibe su Espíritu. Porque dice que hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Esta escritura lo que está diciendo es que cuando se rompen las estructuras, Dios puede ser Dios. Cuando se rompen las estructuras, amados, Dios puede ser Dios en nosotros. Dios ya es Dios. Vos seguramente sabés que Dios es Dios. El tema es que Dios sea Dios en vos y Dios sea Dios en mí. No se trata de creer en Dios, se trata de creer en Cristo en mí. Se trata de creer en Él en mí. Cuando se rompen las estructuras, todo lo que controla, hoy está deteniendo, está frenando el fluir del Señor. Esas estructuras se empiezan a pulverizar por el poder y la potencia del río de vida. ¿Cuántos conocen lo que es un dique? Un dique controla el fluir del agua. Vos ponés un dique y decís, el agua va para acá. Ponés otro dique, ahora va para allá. Y ahora va para allá. Esas son nuestras estructuras. Ponemos diques para que el río de vida sea un río que termine con agua estancada. Pero viene el Señor y dice, rompe los diques para que el agua desborde. Déjame que me desborde. Yo no sé si creo o no creo. Tomá una decisión de creer definitivamente. Yo te voy a creer aunque no te vea. Ok, vamos con ese, dice el Señor. No importa que no me veas y que creas poquito, pero dámela. Dame el corazón. Dame el corazón. Dame la mente. Dame las estructuras. Vamos a romperlas. Así el río de vida, de su interior, brota río de agua de vida. Amados, si queremos más expansión de Cristo, debemos confiar en que el río sabe lo que hace y sabrá encauzarse solo. El río sabe lo que hace. Si me rompe una estructura mental de pensamiento, el río sabe lo que hace y sabrá cómo encauzarse. El río sabe encauzarse. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y dónde lo dice la Escritura? Isaías 58:11. Y esto es lo que empieza a pasar en la iglesia cuando la iglesia cree. Cuando cree. Porque tenemos a veces más ateos dentro de las congregaciones que afuera. Pero cuando la iglesia cree, quizás haya alguna persona que está viviendo algo parecido a lo que voy a leer. Pero quiero decirle que la solución está ya resuelta en la cruz. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. ¿Hay alguien que haya vivido? No levantes la mano, no, ni siquiera una seña, pero algún tiempo de sequía en el corazón, de sequía en el alma, de aridez. Y dará vigor a tus huesos, o sea, juventud, vigencia. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esto es una profecía que Dios le da al Señor y al Señor como iglesia. Señor, que tu expansión sea real en cada uno de los que está al sonido de esta palabra.
Que no sea sugestión, que no sea por la música, que no sea ni siquiera por mis palabras, Señor, sino que si hay alguien acá que verdaderamente está dispuesto a creer, pueda experimentar la potencia de tu río de agua de vida. Que el río se coma la muerte, Señor. Que el río se coma esa necesidad de algunos de salir corriendo de sus propias vidas. Hay personas que a veces quieren salir corriendo de adentro de sus propias vidas. Señor, que el río se coma todo resquicio de religión que haya en nosotros. Que toda religión, Padre, que nos habite, toda religión que ha formado estructuras, toda religión que ha formado maneras de pensar, Padre, aún los traumas de la vida que han formado maneras de pensar, hoy las podamos rendir definitivamente para que seas vos, Señor, el que tome el control definitivo del cauce del río. Porque el que cree pierde el control.